Compañeras, compañeros, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta quinta sesión de nuestro diplomado Diseño Curricular y Planeación de Clase. En esta ocasión, nuestra sesión 5 de este día domingo 11 de agosto del 2024, Miguelito va a desarrollar el tema relacionado a proyectos escolares para dar precisamente seguimiento a los temas que preceden y posteriormente se abordará igual, como ya escuchamos, la elaboración de los objetivos instructivos. Pues bienvenidos a esta sesión 5 y le damos la bienvenida también a Miguelito para que desarrolle el tema del día de hoy. Adelante, Miguelito. Bueno, buenas tardes, ya noches, queridos camaradas, los que están acá en sala. Vamos a desarrollar un tema hoy, eh, digamos, un poco complejo. Me voy a acercar al proyecto educativo desde el análisis crítico de la realidad. Yo les preparé una diapositiva. La diapositiva, como ustedes saben, se les comparte a todas y a todos. Por eso es importante que ustedes vayan tomando nota de las cosas que yo explico, porque a veces yo explico cosas y aspectos que no van a encontrar en la diapo. Por eso hay que estar atento y tomar nota. Las grabaciones también se les comparten después. Ahí, compañero, también busca el modo de que ustedes las tengan. Voy a compartir pantalla para compartirles una diapositiva que preparé. Cuando ya se vea la diapositiva, me avisan. ¿Ya se ve? Ya es visible, Miguelito, nada más que sí. Bueno, ya está. Adelante, adelante. Perfecto. ACR y proyecto escolar. Miguel, por favor, ¿me puedes dar la facultad de coanfitrión para que yo pueda seguir apoyando en el... Pero Porque tú no la tienes, ¿tú la tienes? te di la facultad de anfitrión y me sacó a mí. Ahora tú la tienes. Me hubiera puesto como anfitrión. A ver. Coanfitrión, ya eres coanfitrión. Bueno, regreso a compartir pantalla. Regreso a mi condición. Compartir. Ya se ve. Bien. Bueno, vamos a hablar de análisis crítico de la realidad y proyecto escolar. Lo primero que quiero decir es que la categoría análisis crítico de la realidad es una categoría que está en pleno desarrollo en estos momentos. Estamos asistiendo a una categoría nueva en las ciencias pedagógicas. No la van a encontrar en otros autores, no la van a encontrar en los pensadores críticos. Es una categoría pedagógica que se está proponiendo desde Oaxaca y por tanto es una categoría en desarrollo. Se está enriqueciendo lo que sería el concepto de análisis crítico de la realidad. Bueno, pues maestros oaxaqueños, investigadores, etcétera, estamos abonando a esta categoría que por supuesto todavía no es una categoría cerrada y es una categoría que se está construyendo desde y para la praxis misma. Eso es importante que ya lo vayan considerando. O sea, análisis crítico de la realidad no es algo que nos sentamos en una mesa a pensarlo y después fuimos a la práctica a explicarlo. Es algo que se está desarrollando junto con el proyecto mismo del PTO. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar de esta categoría, análisis crítico de la realidad, es qué cosa es la realidad. Porque queremos analizar críticamente la realidad, pero tenemos que saber qué cosa es la realidad. La realidad no es cualquier cosa. No podemos identificar o no podemos confundir la realidad con el sentido común, ni la realidad con la vivencia. Quiero que sean dos cosas que ustedes tengan muy claras ahí. Lo que yo vivo en el día a día no es mi realidad. Y el sentido común nos está diciendo que esa es la realidad. Los niños nacen en un espacio social, crecen en ese espacio social. Y en ese espacio social donde los niños nacen y crecen,
Es un espacio social donde domina la ideología de la clase económica en el poder. No podemos pensar que el sentido común... Hay alguien por ahí con el micrófono abierto. Si lo pueden cerrar, por favor. No podemos pensar que el sentido común o la vivencia es la realidad. Imagínense que si la vivencia, si el sentido común fuera la realidad, no haría falta la filosofía. Si el sentido común fuera la realidad, tampoco haría falta la ciencia. Porque ya de la pura interacción uno descubriría el porqué de las cosas. Un campesino puede mirar una hoja de árbol toda su vida, nunca va a descubrir la fotosíntesis mirándola. O sea, no es posible llegar al conocimiento del porqué o el cómo la planta convierte la energía solar en energía biológica a partir del sentido común o a partir de la empiria. No. Para llegar a saber por qué una planta o cómo la planta convierte la energía del sol en energía biológica y además expulsa oxígeno, inspira dióxido de carbono. Necesitamos un conocimiento que va más allá del sentido común, incluso más allá de la empiria, y la empiria está por encima del sentido común, y eso se lo expliqué en alguna conferencia. Eso pasa en el campo de la ciencia, de la física, la matemática, la química, la biología, en el campo de toda la ciencia. No podemos confundir la realidad de las cosas con la vivencia. Y la categoría dice análisis crítico de la realidad, no dice análisis crítico de la vivencia. Quiero que lo anoten y lo diferencien, porque hay gente que está haciendo un análisis crítico de la vivencia y no de la realidad. ¿Sí? Porque también la realidad social se nos oculta. Hubo que esperar hasta que Marx escribiera El Capital para saber cómo funcionaba, cómo es que te roban, cómo es que le roban al obrero el producto de su trabajo a través de la plusvalía. Cómo es que el capitalista se queda con el plusvalor, le da al obrero una parte del valor creado, solo una parte del valor creado, y se queda con la otra. Y para descubrir cómo el capitalista aumenta la ganancia, ¿sí? O aumenta el tiempo de trabajo manteniendo constante el salario, con lo cual el obrero produce más valor, pero se le sigue dando el mismo salario. O disminuye el salario, siempre él busca modos para... Pero hubo que esperar a Carlitos Marx para entender la realidad del capitalismo. ¿Qué es la realidad del capitalismo? El conocimiento de las leyes económicas y de las leyes sociales, sobre las cuales el capitalismo despoja y explota a la mayoría de los hombres y mujeres del mundo. Si usted no conoce esas leyes, usted no conoce la realidad del capitalismo. Entonces, análisis crítico de la realidad implicaría análisis crítico de por qué nuestros pueblos son pobres, análisis crítico de por qué el despojo de nuestros pueblos, análisis crítico de por qué los niños en nuestros pueblos no leen. Entonces, maestro, que no hacen un análisis crítico de la realidad, hacen un diagnóstico. Entonces te dicen, no, los niños tienen problemas de comprensión lectora. Sí, pero el análisis crítico va más allá. Eso es un diagnóstico. Decir que tiene problemas de comprensión lectora está muy bien, qué bueno, aplausos ya, pero ¿y cuál es el por qué? ¿A qué se debe eso? Y entonces el maestro hace un estudio de la comunidad, de la familia. Entonces empieza a decir el tiempo de vida en la familia, el tiempo de ocio. Se dedica a la novela, al consumo de televisión, al consumo de chatarra en internet. En la comunidad hay una biblioteca que no es visitada. Al mes están yendo 4 o 5 gentes allí. La muchacha de la biblioteca no propone actividades en las escuelas. Las escuelas no desarrollan actividades en la biblioteca. Hicimos un estudio de los últimos 5 años en el municipio y todas las actividades que se hacen en el municipio rondan en torno a la bebida, al alcohol. No hay actividades de lectura, no hay actividades de teatro, no hay puesta en escena de obras por los niños, no hay concurso de oratoria en el municipio, no hay nada en el municipio en cuanto a cultura, eso que se llama cultura, que rota en torno a la lectura, a la cultura, a la apreciación de lo bello en la lectura.
Entonces, digo, y en consecuencia de todo esto, a que estamos enajenados en el alcohol, enajenados en, enajenados en la novela, enajenados en Mi Dueña María Desamparada y La Rosa de Guadalupe, entonces los niños tienen problemas de comprensión lectora. No tenemos que tener la diferencia entre análisis crítico de la realidad y la comprensión lectora. Lo primero es entender que ¿qué es la realidad? Lo que un hombre en solitario piensa, cree, ve, toca, etc. Eso es una experiencia, eso es una opinión, esa no es la realidad. Mi pensamiento aislado de la praxis no es una realidad. Mi pensamiento aislado de la verdad histórica del conocimiento no es una realidad. Si yo quiero que mi pensamiento conozca el capitalismo, me tengo que estudiar a Carlitos Mar, a Mariátegui, a Rosa Luxemburgo, a Clara Zetkin. Tengo que estudiar, tengo que leer, porque yo no voy a conocer el capitalismo. Yo no voy a conocer cómo funciona el despojo mirando las estrellas, respirando. No. O sembrando la milpa. No. Cada cosa tiene su función. Es importantísimo sembrar la milpa, cuidar la milpa. Eso es importantísimo para sustentar la vida. Pero también es importantísimo conocer el capitalismo, cómo funciona el capitalismo, porque si no conocemos eso, no vamos a poder enfrentar este sistema de despojo y explotación. No nos vamos a emancipar nunca. Lo tenemos que diferenciar porque hay muchos elementos por ahí y algunas personas que piensan que análisis crítico de la realidad es irme a la comunalidad y ponerme en frecuencia con las actividades que se realizan en la comunidad. No, compañero, eso no es un análisis crítico de la realidad. Discúlpenme. Incluso usted puede hacer bailables que hacen en la comunidad, que usted ponga a los muchachos a bailar como bailan en la comunidad, no es un análisis crítico de la realidad. Si usted se va a meter en el problema de los bailes, un análisis crítico de la realidad implicaría estudiar el origen de esos bailes. Y como hipótesis me planteo la idea que en el origen de esos bailes tenían una función de respuesta contra la dominación, como ocurrió con los bailes de los afro, etc. ¿Sí? Y si voy a hacer un estudio de la comida y quiero hacer una tamaliza, esas cosas, ¿no? Y lo pongo como actividad del peteo, pero eso no implica análisis crítico de la realidad. Yo tendría, si voy a acercarme a la cocina culinaria de la región y lo quiero poner como parte de un análisis crítico de la realidad, yo tengo que empezar a hacer un estudio nutricional de todos los elementos estos. Yo tengo que hacer un estudio de mercado de todos los elementos estos. El costo de producción, lo que le pagan al campesino por sus productos. Los elementos nutricionales que implica eso. Hago un estudio del consumo en el municipio y voy a las tienditas y aplico encuestas para saber cuánta chatarra se consume, cuánta Coca-Cola se consume. Y entonces empiezo a hacer un análisis crítico de la realidad en torno al proceso de alimentación comunitario. Y pongo a los niños a estudiar, a descubrir cuántas cocas se consumen en este municipio en el día, cuántos gansitos, cuántas sabritas, cuántos estos. Me voy a todas las tiendas y pongo a los niños en entrevistas. En las tiendas se sabe porque ellos llevan sus tickets de venta, porque ellos tienen un control económico. Interesantísimo que pusiéramos muchachos a hacer eso. Y entonces ponemos la alimentación sana nuestra alimentación tradicional en comparación con esto. Y entonces empezamos a hacer un análisis crítico de la realidad, de la cocina tradicional, de Sola de Vega, lo que yo esté haciendo. Porque si yo no hago eso, no es un ACR. Porque ni es crítico, ni es la realidad. Entonces, entender que análisis crítico de la realidad implica acercarnos a la verdad. Que ya hemos discutido qué es la verdad y el sujeto para acercarse a la verdad desde el paradigma marxista, que es el paradigma en el que yo me posiciono, tiene que actuar sobre el objeto. No conocemos la verdad en la contemplación viva. No conocemos la verdad en la abstracción pura al margen de la praxis. La verdad emerge de la praxis misma. Por eso, el resultado de la acción del sujeto en la historia, y yo no quisiera poner el sujeto, no sé por qué siempre pongo el sujeto, lo voy a quitar.
Siempre pongo sujeto porque el problema epistemológico siempre se habla de la relación sujeto-objeto. Pero a nosotros nos queda claro que ningún sujeto, que es el colectivo, somos seres sociales y que el conocimiento tiene un origen social, una función social y una motivación de tipo social. Entonces, el colectivo humano, la gen, el grupo, la tribu, lo que sea, la comunalidad, en el momento que sea, porque además fue así durante toda la historia evolutiva, filogenética de los homínidos. Actuando sobre el objeto transforma su realidad. O sea, actuando sobre el objeto hace un arco, hace una flecha, hace una lanza, hace una casa de adobe, transforma el campo, lo convierte en un sembradío de milpa, pero se transforma él mismo también, porque desarrolla habilidades, porque forma valores, desarrolla compromisos sociales, etc. Quiero que vayan considerando esto ya, porque en el desarrollo del ACR, el ACR no se hace sentado en una mesa, el ACR se hace en la praxis. Por eso dije, los niños van a ir a aplicar encuestas, van a ir a las tienditas, van a empezar papá. Y después que buscamos toda la información, empezamos a hacer carteles, los ponemos en las tienditas en todas partes, empezamos a hacer un movimiento para la alimentación sana en la comunidad, ¿no? Y empezamos entonces, y lo más interesante es que en el proceso de crear ese movimiento de ACR, en el análisis crítico de esa realidad, en el tema de la alimentación, se produce transformación de la conciencia, se produce transformación en los niños van metiéndose en el plano histórico, los niños se van formando como ciudadanos, porque entonces van al espacio público, empiezan a actuar con compromiso en el espacio público. Bueno, todas las cosas maravillosas que eso trae consigo. Y todo eso, como puse ahí, en un momento histórico concreto. El hombre, al transformar la realidad, crea riqueza material y crea riqueza espiritual. ¿Puede hablarse de un objeto al margen del sujeto que a él se refiere? No. No puede. O sea, yo si quiero puedo decir que existen miles y miles y miles de planetas que nosotros no conocemos. Yo puedo decirlo si quiero, pero no tiene ningún sentido. Inmediatamente que se conoce un planeta nuevo, ya entra él en el contexto, en el concepto de la cultura, ya entra en el conocimiento, ya comienza su existencia cultural. No quiero que se piense que nosotros creamos las cosas cuando las descubrimos, pero quiero que se entienda que aquello que no hemos descubierto para nosotros no tiene ningún sentido, ningún impacto. En la praxis nosotros vamos arrebatándole a las cosas sus propiedades, arrebatándole entre comillas, sus características para usarlas en la satisfacción de nuestras necesidades. Y solo aquello que entra dentro de la cultura humana cobra sentido para el ser humano. Solo aquello que entra dentro de la cultura es parte del conocimiento humano. Lo que no ha sido descubierto no es parte del conocimiento humano. Entonces, ¿existe una verdad objetiva? Ya esto lo hemos discutido. Pues sí. Pero lo quise resolver con la tesis sobre Feuerbach. No, esto es un planteamiento de Lenin. La práctica. No tenemos que ponernos a discutir de la verdad. Es la práctica. El tamiz de la verdad es la práctica. El criterio valorativo de la verdad es la práctica. En la práctica es donde la verdad humana cobra sentido terrenal. La verdad del hombre se vuelve terrenal en la praxis. El poderío del saber humano se prueba en la praxis. El enorme poder de la arquitectura se prueba haciendo un edificio, un rascacielos, 60 pisos, 300 metros de altura. Todo ese peso sobre el primer piso. El primer piso aguanta el peso completo de la construcción y no colapsa sobre sí mismo. Hay que tener un conocimiento enorme para poder hacer algo así. ¿Dónde se prueba que ese conocimiento es objetivo y tiene verdades indiscutibles? En la praxis. En la praxis se prueba la verdad de la cocinera. En la praxis se prueba la verdad del talachero.
En la praxis se prueba el conocimiento del campesino. En la praxis se prueba el conocimiento del herrero. En la praxis se prueba el conocimiento del pescador. En la praxis se prueba el conocimiento científico. En la praxis se prueba el conocimiento de los maestros. Y en la praxis se prueba el peteo. Para que vean lo absurdo que es estar yo escribiendo un proyecto sin hacer nada en el aula, esperando que el proyecto se escriba para empezar a trabajar. Es un sinsentido. Entendemos el principio. O sea, el principio es la acción. Y el principio de la ACR también es la acción. Entonces, como decía Carlitos Marx, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversos modos y de lo que se trata de transformarlo. Y en la transformación del mundo, ¿qué aparece? El conocimiento, el valor, la verdad. La verdad aparece en la transformación del mundo. El hombre en su actividad práctica transforma su realidad histórico concreta. Se transforma a sí mismo porque adquiere conocimiento, habilidades, objetiva su pensamiento creando valores materiales que antes de existir en la realidad estaban en su mente. Es por eso que en el marxismo decimos que el pensamiento tiene una función transformadora, que algunos idealistas lo confunden. El idealismo nos roba estas ideas para convertirlas en esto que te dicen. Te mandan a decir en el WhatsApp, necesitamos ideas positivas para cambiar el mundo. Cuidado porque sí, pero no. Miguel, ¿cómo que sí, pero no? Estás como los mexicanos, sí, pero no. No, que sí, pero no. Es dialéctico. Los mexicanos son muy dialécticos. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque necesito ideas positivas. Sí. Ideas revolucionarias. No basta. Es necesario, pero no suficiente. Porque necesito las ideas y necesito ir a la praxis. Sin la praxis el mundo no se transforma. Ahora, si yo me voy a la praxis sin idea, pues voy a ciega, a dar machacazos. Necesitamos la idea y la praxis. La unidad de teoría y práctica. No hay mejor práctica que una buena teoría. Y no hay mejor teoría que una buena práctica. Así hay que entenderlo. La mejor práctica encarna ya una teoría. Las mejores prácticas, los mejores resultados, por eso hay que hacer eventos y que los maestros vayan y expongan sus propuestas, lo que han hecho, cómo salió. Porque ya una práctica que da un buen resultado ya es en ciernes el germen de una teoría. Nada más hay que sentarse. Y una buena teoría, evidentemente, exige de una buena práctica. Por tanto, no hay mejor práctica que una buena teoría. O sea, no hay mejor práctica que un buen libro de Freire, por ejemplo. Pero tengo que ir a la práctica otra vez. El hombre objetiva su pensamiento y también subjetiva la realidad a través de los planes que hace. En el caso nuestro, subjetivamos la realidad en la construcción del proyecto, que ahorita vamos a poner un ejemplo, de ese proyecto del peteo. Entonces, entender de una vez y por siempre que la idea, una de las ideas más contundentes en Carlitos Marx, es que comprensión y transformación son términos indisolubles de una sola ecuación. O sea que la praxis es un acto en el que se da la transformación, la comprensión. Hay que entenderlo. Porque entonces nos queremos ir al laboratorio del aula a pensar lo que vamos a hacer con los papás. En vez de empezar a trabajar con los papás, avanzar en el ACR, conversar con los papás, sentarse en la asamblea, empezar a comprender lo que está pasando desde la praxis. Por eso la lógica sería transformar. Miguel, ahí está la moto. Transformación, comprensión, transformación, comprensión, transformación. Vayan escribiendo esto para yo darle un momentico un dinero a los muchachos. Espera. Deja bien.
¿Cuándo se dice? ¿Sabes dónde lo voy a poner? En mi cuarto, porque si está en la mesa y en la compu cerca, van a decir entonces este cuarto. Si está en mi El cuarto, dinero lo puse ahí, dámelo, para que yo, el dinero lo puse ahí, dámelo. Entonces, es un resultado la voy a llevar. que se da de un solo movimiento histórico. En un solo movimiento histórico aparece la transformación y aparece la comprensión. Entonces, el ACR es hijo de la transformación y eso es una de las cosas que lo diferencia del diagnóstico. El diagnóstico, como tradicionalmente se entiende, es un acto en el que se encuentra el especialista con el niño y aplica ciertas técnicas y llega a la conclusión de que el niño tiene un problema, de que el niño tiene una dificultad. Y como él es el especialista, él construye el recorrido que el niño tiene que hacer para resolver el problema que tiene el niño. El ACR es totalmente diferente. En el ACR no puede haber ningún especialista que venga a decir cuál es el problema ni que venga a proponer ninguna solución. Porque el ACR es un movimiento de carácter fundamentalmente histórico transformador. En un mismo movimiento de transformación social, entonces todos, y también hay especialistas, ¿no?, que ayudan, que discuten, que dan ideas. Pero en ese movimiento de transformación histórico se llega a la comprensión del problema y de ese movimiento emerge la propuesta del camino que vamos a seguir para resolver ese problema. Ahí está la ACR, diferenciándose del diagnóstico. Esto hay que entenderlo porque si no, vamos a hacer un diagnóstico donde deberíamos hacer un ACR y si no aprendemos a comprender las diferencias, pues al final, pues vamos a hacer lo mismo. Nada más que le vamos a cambiar el nombre. No. Por eso, uno de los primeros cosas que hay que entender de lo que es el ACR es el hecho de que al ser un análisis crítico de algo que se llama realidad, y como solo podemos llegar a la realidad a partir de la praxis histórica transformadora, entonces el ACR es un movimiento de transformación, es el resultado de un proceso de transformación que produce además comprensión. Ahora, problematizar la realidad significaría ubicar los problemas vitales que están afectando el trabajo de la escuela. Ello implica ir más allá de la apariencia, más allá del sentido común. Para comprender la realidad es necesario transformarla, actuar sobre ella. A ver, ¿cómo tú vas a saber que el muchacho tiene problemas de comprensión lectora si tú no has trabajado con él? Y todavía estás trabajando con él y me dice, ¿tiene problemas de comprensión lectora? Te pregunto, ¿y en qué nivel de comprensión lectora está? No, pues yo no sé. Pues necesitamos trabajar. Pero esa transformación tiene que ser teoría y práctica juntas. Porque si me voy a trabajar con el niño y yo no tengo conocimiento, yo lo que voy a hacer es revolver mi ignorancia y acabar desgraciando al muchacho. Por eso hay que entender que en el marxismo teoría y praxis se unen. No puedo yo pretender... ¿De ayuda? ¿Solo quedó esto? Oh. Eso póngalo acá arriba porque los perros van a estar... ¿Me dejas una de esas, sí? Una sí, al menos. Ajá. Bueno, yo espero que yo voy tratando de ir tejiendo esto porque es un tejido lo que hay que hacer aquí. Entonces, ¿en qué se hace? ¿Qué puedo tomar del diagnóstico para la ACR? Bueno, la ACR es un diagnóstico en el sentido que busca el conocimiento de la problemática. Pero es un conocimiento de la problemática que se da en el proceso de transformación de la realidad. No se da en un proceso abstracto donde alguien viene a interpretar el mundo. Si de lo que se trata es de transformarlo, como decía Carlitos Mar. No se diagnostica para luego transformarse, se diagnostica transformando. ¿Sí? Entonces ya es un análisis crítico de la realidad. Ya no es un diagnóstico. Porque el diagnóstico
como tradicionalmente se hace, te lleva a las manifestaciones, a las problemáticas, pero el ACR te lleva a las problemáticas y a la historia del suceso, a la comprensión histórica del fenómeno que se está dando. ¿Cuál entonces debe ser la prioridad de la escuela? Diseñar y aplicar problemas en las materias escolares para que los niños adquieran conocimiento, o encontrar problemas vitales de su existencia para descubrir en el curso de su solución el conocimiento y el valor científico. Bueno, yo espero que ustedes consideren que es la segunda la respuesta correcta. Bueno, ya esto quise dejarlo explicado. Relación teoría-práctica. Según Antonio Gramsci, ciérrenme un micrófono que hay abierto por ahí, por favor. Según Gramsci, ya venía de Marx, pero Gramsci profundiza en esto. La división entre trabajo intelectual y trabajo manual es una distinción de tipo ideológica. Es una división ficticia. Es una división que se debe precisamente a cómo el capitalismo organiza la producción. Pero la producción no tiene por qué organizarse así. El capitalismo organiza la producción así porque le conviene organizar la producción así. A ver, me explico con un ejemplo. La producción de automóviles. Inicialmente la producción de automóviles. Por ahí yo tenía una cita. Tengo que buscar esa cita. Un texto que yo revisé y hace años que estoy tratando de localizar ese nombre. Que es una cita donde uno de los grandes capitalistas norteamericanos a principios del siglo XX explica por qué razón habría que hacer cadenas de producción de automóviles. Porque, ¿qué pasa? Al principio, el capitalismo tenía equipos de obreros, 10, 12 obreros, que trabajaban juntos desde que iniciaban el automóvil hasta que lo terminaban. Ellos. Entonces, si tenía 20 equipos, él medía, cada 2 horas salía un automóvil, salían 20 automóviles cada 2 horas. Él sabía, porque se le medía el tiempo a cada equipo, cuánto tardaba, inclusive. Pero ese equipo dominaba el proceso de producción. Ese obrero tenía el control de la producción, dominaba el proceso de producción. El producto era el resultado de su esfuerzo, de su creatividad. Ellos participaban en las innovaciones. Ellos diseñaban innovaciones. Para eso, al inicio era así. ¿Sí? Los obreros tenían sobre el capitalista un poder enorme. Porque cuando se iban a la huelga, inicialmente empezaron las huelgas, el capitalista siempre tenía que doblar las manitas, porque no tenía a nadie que poner para su... La bola de out of work, o sea, de gente sin trabajo, no podía. ¿Por qué? Porque esta gente eran especialistas. Tú no puedes poner a uno ahí, cualquiera ahí. Entonces, ellos tenían el control de la producción. Y el capitalismo pasa a la producción en serie, le arrebata el control de la producción al obrero, le arrebata el conocimiento incluso del producto al obrero y hace cadenas de producción donde un obrero se dedica a poner la llanta, otro aprieta tuerca, otro pone el tablero, otro pone el parachoque, otro pone los focos, otro la conexión eléctrica. Y nadie tiene el control sobre el producto completo. ¿Sí? Y es fácil entrenar a una persona en 1 o 2 semanas, se vuelve especialista y lo pones ahí. Se fueron a la huelga y los cambian. Porque el conocimiento es muy básico. Incluso ya hay cadenas de producción de computadoras. Si se van a la huelga, los cambian. Porque es muy básico el conocimiento. Lo que hace es poner el tablero, soldar aquí, soldar aquí. Ya casi todo viene ya diseñado, nada más es ensamblar. Plum, 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 plum. Entonces, la división de lo intelectual y el manual es una construcción del capitalismo. Es un producto ideológico del capitalismo para el control, ¿no? Y genera enajenación, alienación del obrero, porque el obrero ahí que se pasa 8 horas apretando tuerca cuando llega a su casa. Imagínate qué realización puede tener un ser humano cuyo trabajo es apretar tuerca. Hay una película de Charlie Chaplin que se llama Tiempos Modernos. Allá afuera se quedó.
Pónganla ahí como disfrute, quiero que la vean. Búsquenla y véanla. Y me van a hacer un análisis crítico de la película. Tiempos modernos de Charles Chaplin. Una obra de arte. Bueno, ya saben que el cine tiene muchísimas estrellas, pero solo un genio. El único genio que ha dado el cine es Charles Chaplin. Y la película es genial. No se dice una palabra en aquella película y la película es un discurso filosófico profundísimo porque la película logra expresar el proceso de enajenación del obrero en el capitalismo naciente. Estamos hablando de Chaplin, a los inicios del siglo XX. Quiero que la chequen, la vean, pongan ahí, disfruten, ver la película, disfrútenla y háganme un análisis crítico de la película Tiempo Moderno de Charles Chaplin, que van a analizar el proceso de enajenación del ser humano bajo el capitalismo. La división capitalista del trabajo, la separación del trabajo intelectual y del trabajo manual. Se van a percatar perfectamente. Entonces, en definitiva, en la praxis ambos trabajos están juntos. Como dice Antonio Grant, no es posible separar al Homo faber del Homo sapiens. El que trabaja piensa. El que trabaja es un hombre que puede producir filosofía. Pero le arrebataron eso al trabajador porque quieren un obrero que no sea capaz de darse cuenta que él puede transformar la realidad. Porque cuando el obrero descubre que él es el príncipe de la transformación de la realidad, que él es el verdadero actor de la transformación social, toma conciencia de un poderío enorme. Entonces, teoría y praxis tienen que darse juntas. En la lógica ideológica del capitalismo, en la dominación del capitalismo, el que manda, piensa, planifica, dirige. El que obedece, ejecuta. Esa es la lógica del capitalismo. Por eso tienen sus ingenieros, sus técnicos y los obreros que ejecutan todo aquello. Pero eso es una división del trabajo que no es necesaria. Esa es una división impuesta por el sistema capitalista. Porque los obreros pueden estudiar. Porque todos pueden hacer la universidad. Todos pueden comprender lo que está ocurriendo. Todos pueden estudiar en tecnológicos. Bueno, supuestamente no en una sociedad de iguales, ¿no? En definitiva, estamos defendiendo la idea de que el ACR es pensamiento en acción y la práctica del ACR es acción consciente, acción que piensa, dos caras de la misma moneda. Bueno, creo que ya eso quedó hasta aquí. Claro, vamos a la segunda parte, el proyecto curricular de escuela. Primero, entender que el proyecto de escuela no es una opción. Toda escuela tiene que tener un proyecto. El proyecto de escuela es un nivel de diseño curricular. Usted tiene la nueva escuela mexicana, tiene que estudiarse todo eso. Usted tiene el peteo, tiene que estudiarse todo eso. El peteo y la NEM tienen una función normativa sobre el proyecto de escuela. El peteo no te va a decir cómo vas a hacer proyecto de escuela. El peteo no puede decir cómo que el proyecto de escuela en el Istmo se va a hacer igual que en Chalcatón o que se va a hacer igual que en la costa. No, cada región tiene sus particularidades. Pero el peteo es normativo, porque el peteo tiene criterios emancipadores que tenemos que asumir. Entonces, el proyecto de escuela implica el nivel meso en el diseño curricular. Se diseña el currículo de la escuela en caso de Oaxaca, en base a tres cosas fundamentales. La Ley General Educativa, el peteo y la realidad de la escuela. Esos son tres elementos que hay que considerar para hacer el proyecto de escuela. Igual alguien me dice, oiga, pero para mí es fácil utilizar la NEM porque al menos ahí están, ¿no?, los ejes transversales y estas cosas. Y también el peteo. Pero yo no sé cómo yo voy a usar la realidad de la escuela. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, ya dimos el tema de los principios pedagógicos.
si yo estoy en una comunidad donde hay muchas adicciones, un principio tiene que ser la lucha contra las adicciones y eso va a entrar en la currícula como un eje transversal. Los ejes transversales no son solo esos que propone la NEM. Yo voy a incluir ejes transversales que salen de la realidad. Si en la comunidad que estoy hay mucho machismo, pues yo voy a incluir un eje que atienda la equidad de género, el respeto entre los géneros. ¿Sí? Si es una comunidad que hay mucha homofobia, pues yo voy a incluir un género sobre el respeto a la dignidad humana, el respeto a la libertad humana, y lo voy a trabajar. Entonces, no es solo lo que diga el PTO, no es solo lo que diga la NAIM, es lo que la realidad me está dictando. ¿Por qué? Simple, porque la escuela, el PTO, la escuela y el ACR implican una intención de transformar esa realidad. Pues si yo voy a transformar la realidad, yo voy a ir directamente allí donde están las problemáticas. No voy a empezar a quitar lo bueno. ¿No? Entonces, es un espacio de planificación. Es un espacio para que yo ajuste la educación que se me está solicitando a las condiciones concretas que tiene mi escuela. Y ahí yo tengo libertad creativa, porque la misma ley dice que yo soy un co-diseñador. Ya ni siquiera se pueden enojar conmigo, ya como soy codiseñador, yo voy a ponerme a hacer mi proyectito de escuela, ¿no? Considerar que no hay proyecto sin maestro. No hay proyecto sin equipo de trabajo. ¿Sí? No, necesitamos unidad de acción pedagógica. Unidad de acción pedagógica. Igual después nos aproximamos a una idea sobre cómo conseguir eso. Entonces, ¿cuál es la función básica del proyecto? Establecer y crear un marco global de trabajo en la escuela para lograr la acción coordinada de todos los maestros. El proyecto no es para entregarlo, el proyecto es que los maestros que estemos ahí nos tenemos que coordinar para poder trabajar en una misma dirección. Y recuerden que esa coordinación o ese proyecto está apuntalado en 3 patas fundamentales. La Ley General Educativa, el PTO y mi realidad. Y la realidad de esa comunidad. Yo voy a proponerles aquí una primera aproximación. ¿Qué aspectos yo puedo asumir en mi ACR? Esto es una propuesta, ¿sí? Es una propuesta. Esto no es un modelo que hay que seguir. Esto es una propuesta. Bueno, primero, yo tengo que hacer un análisis crítico de la realidad del colectivo pedagógico. O sea, preparación de los maestros, experiencia de los maestros, el hábitos de los maestros, si leen, si beben, qué hacen en el tiempo libre, disposición para trabajar en equipo, carácter, temperamento, todo. Yo necesito hacer un estudio de el colectivo pedagógico. Un director tiene que hacer eso. Porque el director tiene que determinar dónde están las fortalezas, dónde están los retos, dónde están las debilidades, las limitaciones de mi colectivo, dónde están los compañeros que me pueden ayudar a aglutinar a los demás en torno a los objetivos, los compañeros que me van a crear algunas dificultades, qué dificultades me pueden crear. Yo tengo que hacer un análisis crítico del colectivo. En segundo lugar, hacer un ACR, un análisis crítico de la institución educativa, de la escuela. O sea, reglamento, horario, formas de trabajo, formas de organización, los hábitos, higiene de las aulas. Cuando digo higiene me refiero a la higiene escolar como materia. Estoy hablando de iluminación, ventilación, ergonomía de la silla, bueno, todo lo que ustedes saben.
Necesito hacer un ACR de los alumnos. Hábitos, características, motivaciones fundamentales, etcétera, como grupo. Necesito aproximarme a un estudio de la familia. Porque sin eso no voy a entender por qué los alumnos son de un modo o de otro. Y necesito además aproximarme a un estudio de la comunidad. Y fíjense que no puse aquí un ACR de la dirección educativa, pero habría que ser un ACR del mero director. El mero director debería analizarse él también. Porque en una escuela donde se trabaje mal, el primer responsable es el director. En una escuela donde los maestros no llegan temprano, el primer responsable es el director. En una escuela donde los maestros no planean las clases, el primer responsable es el director. En una escuela donde los maestros no estudian, el primer responsable es el director. Bueno, de donde yo vengo es así. Yo sé que acá las dinámicas son diferentes. Acá las realidades son otras. Porque se puede dar el caso que el sindicato termine apoyando al que no se esfuerza, al que no trabaja, que está creando problemas, no quiere sumarse al peteo y todavía lo defienden en contra del director que está exigiendo. Para que las cosas se hagan bien, eso puede pasar. Aquí ya sabemos todos, no necesitamos aquí. Yo solo pongo un ejemplo. El ACR tiene que tener sus dimensiones. Una línea de trabajo hacia el colectivo pedagógico, hacia la escuela, hacia los alumnos, hacia la familia, hacia la comunidad. Donde yo voy determinando los elementos sustantivos que determinan el resultado de la escuela. Así lo pueden poner. Yo tengo que buscar los elementos sustantivos que determinan el resultado. Si yo puse como problema el aprendizaje, yo voy a revisar todo eso. Voy a atravesar en el análisis de hacer todo eso en el aprendizaje. O sea, del colectivo pedagógico voy a ver métodos, preparación, conocimiento. Sí, porque si me dice que los muchachos tienen problemas de comprensión lectora y cuando voy a estudiar los maestros, resulta que los maestros no conocen ni siquiera los niveles de comprensión lectora, ni tienen clara ninguna estrategia, digo, aquí tengo un problemita que tengo que trabajar. ¿Sí? Si voy a la institución educativa y descubro que en la institución educativa no existe un horario para leer, no existe lectura, disfrute de lectura, ¿no? Sino que la lectura es como algo que viene, ¿no? Ahí como el apéndice, ¿no? Como la rémora. Yo doy mi clase y al final, bueno, lean esto, ¿no? Y los alumnos entonces vienen sin hábitos y en la familia tampoco se lee y en la comunidad no se trabaja con la biblioteca. Entonces digo, no, es que aquí no hay problema de comprensión lectora. Aquí hay un problema severo con el abordaje de la lectura como herramienta fundamental para la transformación social. La comprensión lectora es lo menos allá. Y entonces empiezo a establecer una estrategia que tiene que incluir qué voy a hacer con los maestros, qué voy a hacer en la escuela, qué voy a hacer con los chamacos, qué voy a hacer con los padres, qué voy a proponer a la comunidad. Para tener una estrategia que me atraviese. Si mi problemática es la comprensión lectora, mi estrategia tiene que atravesar a todos esos actores. No sea que yo me posicione en una filosofía idealista burguesa y pretenda resolver el problema de la comprensión lectora machacando al muchacho y deje a la comunidad, a la familia, a la escuela y a los maestros sin tocar, porque el problema lo tienen los muchachos y es que los muchachos, y hay que aquí machacar con el muchacho para mejorar la comprensión lectora. Eso es una visión idealista, burguesa, de la realidad, porque tenemos que abordar la realidad. Esta es una categoría que no hemos trabajado. Desde la categoría de totalidad de Merced. Pero esa categoría no la hemos trabajado. Aquí puse un ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿sí? Determinación de las problemáticas. Bueno, en la escuela. Reglamento escolar rígido contra flexible, impositivo contra participatorio, horario escolar, limpieza, orden, etc. De los docentes, ejemplaridad, conocimiento del contenido de la materia, conocimientos pedagógicos, preparación técnico-didáctica, conocimiento de psicología educativa, actitud para el trabajo. Esas son algunas variables que yo, cuando en el ACR voy a analizar al colectivo pedagógico, atiendo estas variables que son las que me parece que tienen más dificultad. En el caso del director, veo planeación, organización, control, evaluación. Lo puse aquí, aunque no lo puse antes. El ambiente de trabajo y padres de familia. Bien.
Esto es escuela y docente, porque aquí puse docente. Algunas variables que yo, sentado aquí, me puse, ustedes me van a decir, ah, pero lo sacaste de tu cabeza, tú no estás transformando la realidad. Bueno, imagínense, yo estoy aquí en mi casa, no, ni siquiera trabajo en una escuela. Y necesito algo para poder orientar aquí la discusión. Pero se supone que esto sale de una discusión en el colectivo. Pero a mi favor puedo decir que estas cosas yo las he ido construyendo a lo largo de años en los que he estado trabajando con muchísimos maestros. Muy bien. Entonces pongo aquí. Supongamos que tenemos el problema de las relaciones interpersonales. ¿Ya? Tengo que trabajar con mis maestros, ver el problema de la escuela, la familia, la comunidad y los alumnos. Yo voy a poner un ejemplo de acciones que yo ejecutaría. Un ejemplo. Mi problema, relaciones interpersonales. Las variables que voy a estar considerando, maestros, alumnos, padres, escuela y comunidad. Los problemas que veo en cada una de esas variables. Los maestros, pues compiten por el protagonismo, no comparten los saberes, los debates atienden a la agresión y generan incomunicación, asumen las tareas con apatía, se centran en los problemas y no en las potencialidades. Alumnos, disrupciones en clases, burla y ofensas como modo de buscar protagonismo, comportamientos machistas, actitudes de competencia más que de colaboración. Padres, relaciones frías, distantes, llenas de exigencias, de prejuicios, machismo. Escuela, rigidez, anarquía o exceso de disciplina. Y comunidad, alcoholismo, maltrato familiar. Bien. Descubrí estos problemas, esto lo estoy haciendo en colectivo, ¿eh? Entonces voy a ver las causas de esto. ¿Cuáles son las causas? Porque yo voy a atender las causas en mis acciones. Yo no voy a atacar el problema, voy a atacar las causas del problema. Quiero resolver. Y aquí le puse como causas de los maestros, prejuicios acerca de las relaciones entre género, autoestima inadecuada, desconocimiento de los modos de comunicarse, malos hábitos, intereses personales que entran en contradicción con los intereses colectivos. Bueno, los alumnos, deficiente educación familiar, deseo de sobresalir, inadecuada autoestima, reflejan el comportamiento de los adultos, ambiente escolar tenso, falta de protagonismo positivo y atención pedagógica. Los padres, pobre conocimiento sobre la comunicación humana, tradiciones machistas en la casa, experiencias negativas con la escuela y los maestros. Escuela, deficiente preparación del director, desconocimiento de las funciones y responsabilidades, expectativas desajustadas en relación a su contexto. Y comunidad, por las tradiciones, bajo nivel cultural, carencia de acciones culturalizadoras, etc. Fíjense, aquí puse problema. Un mismo problema yo lo voy a tener que ver en todas estas variables. ¿Sí? Fíjense, si yo tengo problemas de comprensión lectora, para que vean, porque a veces decimos comprensión lectora y pensamos en chamaco, no, comprensión lectora yo tengo que ver, maestro. Los métodos, la preparación, tengo que ver a los alumnos, pero tengo que ver a los padres, pero tengo que ver a la escuela y tengo que ver a la comunidad. Si mi problema es adicciones, yo tengo que ver al maestro, a los alumnos, a los padres, a la escuela y a la comunidad. Si mi problema son las matemáticas, yo tengo que ver a los maestros, a los alumnos, a los padres, a la escuela y a la comunidad. No puedo pretender resolver el problema de la matemática solo trabajando con los maestros, sin producir transformaciones familiares, comunales. Es lo que quiero que se entienda. Es una de las diferencias fundamentales entre diagnóstico y ACR. El diagnóstico descubre el problema en el niño y busca las soluciones y aplica estrategias con el niño. No, el ACR no. El ACR busca la transformación social. Busca integrar en el abordaje de las problemáticas fundamentales todos los sectores que participan y ejecutar acciones para la transformación de todos esos actores. Si no transformas todos los actores, tú no estás haciendo una transformación social, tú estás regresando al diagnóstico. Fíjense que se tienen que dar cuenta, si yo no abordo a todos los actores que están gravitando sobre la problemática, yo estoy regresando.
a la concepción tradicionalista del diagnóstico y no a la ACR. Y bueno, voy a planificar un conjunto de acciones transformadoras para ver cómo yo puedo dar cuenta de estas problemáticas. Entonces pongo las actividades y los objetivos que voy a hacer con cada uno de esos actores. Vaya. No me voy a poner a leer todo esto, pero en el caso de los maestros puse una conferencia, un taller, conferencia, taller. Estoy trabajando con ellos para mejorar los procesos de comunicación, los procesos de relación entre géneros. ¿Ya? Con los maestros. Ya después ustedes lo leen. Pero que quede claro, este modelo que hice con los maestros lo tenemos que hacer con maestros, alumnos, padres, escuela y comunidad. A mí no me dio tiempo prepararlo todo. Igual les hago el compromiso que ya para la otra semana les comparto pero ya con un ejemplo de actividades con alumnos, padres en la escuela y la comunidad atendiendo esa misma problemática. Pero hoy, por el tiempo que estuve haciendo esto, no me dio tiempo a hacerlo, pero ahí les dejo el modelo. Bueno, hasta aquí lo que yo hoy les quería compartir. Ahora vamos a preguntas, todo, críticas.